¿Listo? Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todas y todos. Bueno, me presento, yo soy Xochitl Mejía, soy parte de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana y vocal de esta junta y vengo desde México representando a la organización CURE, el Centro de Rehabilitación CURE en México. ¿Vale? Y pues continuamos tras el café con esta mesa que celebrándose nuestro 25º seminario en Madrid, pues no podríamos dejar pasar. La RIOD ha trabajado en los últimos años en definir su modelo de atención y apostamos por una atención integral, integradora e integrada, centrada en la persona y que se ha de apoyar necesariamente en una red de atención de la que en Madrid tiene un ejemplo perfecto. El Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid es el órgano que tiene a su cargo las competencias y la gestión de los recursos destinados a la prevención, tratamiento y reinserción de las adicciones. Del Instituto de Adicciones depende una red de centros de atención a las adicciones distribuidos por el municipio de Madrid. Con más de 30 años de recorrido en drogas y adicciones, no podíamos perder la oportunidad de conocer esta red de atención a las adicciones a nivel local. A continuación, presentaré la misma y además nos acercarán y se complementarán ejemplos más prácticos de cómo se coordinan los dispositivos y programas dentro de la misma para dar cobertura a los diferentes niveles de atención como a los diferentes perfiles y colectivos de personas que usan drogas. Empezaré presentando a cada uno de los ponentes. Vale. Tenemos el honor de presentar a la señora Beatriz Mesías Pérez, subdirectora general de Adicciones Madrid, España. La señora Beatriz Mesías Pérez es licenciada en Medicina y Cirugía y curso de especialización de alcoholismo, Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado su carrera profesional durante 33 años en el ámbito de las adicciones en el Ayuntamiento de Madrid. 14 años como médica en varios CAD, que son los Centros de Atención de las Adicciones, y 19 años en diversos puestos de gestión en el Instituto de Adicciones. Actualmente es la subdirectora general de Adicciones. Bienvenida la señora Beatriz y damos paso a su presentación. ¿No? No el micro. Ahora sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy y a todas las personas que están conectadas, que tampoco nos olvidamos de ellas. Estamos muy felices de ser la ciudad que nos ha tocado ser la ciudad anfitriona del 25 Seminario de la RIOD. Yo felicito a la RIOD. Gracias por invitarnos. Quiero felicitar a la presidenta, a Margarita. Quiero también felicitar y agradecer a Inmaculada su invitación. Y bueno, pues vamos a intentar explicar el modelo de intervención y trabajo en red del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid. Yo voy a dar una pincelada global de lo que es el instituto y luego me voy a acompañar de personas que forman parte del equipo de la Subdirección General de Adicciones de la red y que van a hablar de 3 experiencias que hemos escogido. María va a hablar de cómo estamos trabajando el enfoque de género. Luego pasará Ruth a hablar de todos los problemas y de cómo estamos atendiendo a la población sin hogar desde el Ayuntamiento de Madrid, población sin hogar con adicciones. Y posteriormente José Luis, lo estoy haciendo muy coloquial, pero es así y queremos llegar con cierta cercanía a explicarlo. Y José Luis va a explicar un fenómeno que tenemos emergente y que nos ha surgido en los últimos años como ejemplo de adaptabilidad de una red, que son las personas que consumen y que tienen adicciones, usuarios de Kensex. Bueno, pues comenzaré después de esta pequeña introducción. Comenzaré contando, bueno, pues ya lo ha dicho la moderadora, ¿no? El Instituto de Adicciones administrativamente es una subdirección general de adicciones que está dentro de un organismo autónomo, el Organismo de Madrid Salud, que se dedica y es la que tiene la competencia en la salud pública dentro del Ayuntamiento de Madrid. Pertenecemos al área de portavoz, seguridad, emergencias
del Ayuntamiento de Madrid. No sé si... A ver si pasa. ¿Pasa? ¿No pasa? Ahora, a ver. No, tampoco. No, ni la redondita ni nada. No pasa. Help. Ah, ¿ahora? No, a ver. Ah, no en el centro. ¿Cómo? Aquí para avanzar, vale, con que sea avanzar ya es suficiente. Gracias, muchas gracias. No vamos a retroceder. Bueno, pues decía que el Instituto de Adicciones tiene la misión de evitar y reducir los problemas de adicción en la población madrileña, como los daños, esa es la misión que tiene, daños y consecuencias que pueden afectar tanto a la persona adicta, al entorno familiar, social, próximo y a la comunidad en su conjunto. La red de tratamiento está formada por 7 centros de atención a las adicciones de titularidad municipal, es decir, que tienen personal interdisciplinar que son empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y tiene 3 centros concertados, 2 con Cruz Roja y uno con Cáritas, que bueno, pues están concertados, y esta es la red de tratamiento que atiende aproximadamente, como decía nuestro gerente, a unas 10.000 personas adultas y a unos 2.000 jóvenes anualmente, entre los jóvenes de riesgo y jóvenes que tienen criterios de adicción. Pero esta no es solo nuestra red, esta es la red de tratamiento. En la red colaboran más de 30 entidades sociales que forman parte de una red mucho más extensa, y es que los CAD, digamos que son los centros de referencia de tratamiento, pero tenemos por una parte, a ver si soy capaz, una parte de prevención que tiene servicios de información y sensibilización, que hace la prevención. También tenemos servicios de intervención en centros educativos para hacer prevención educativa, hacemos unos servicios, y ya contaré, de prevención comunitaria. Recientemente hemos incorporado la prevención específica de la adicción al juego a través de un programa de la contrapartida. Hacemos prevención en entornos de ocio, tanto en espacios abiertos como dentro de locales de ocio, y tenemos un servicio de orientación familiar. También tenemos una red de reducción del daño, que está compuesta de Unidad Móvil Madroño, de un servicio de atención para personas con origen extranjero, un programa de mediación comunitaria, al que me referiré posteriormente. Tenemos unos servicios de atención en proximidad específicos en determinados distritos que hemos ido creciendo en estos últimos años, un centro nocturno de atención básico sociosanitaria, y luego en el CAD contamos con unos equipos específicos para atender a adolescentes y jóvenes, recursos de apoyo al tratamiento para adolescentes y jóvenes específicos, como el centro de día o el servicio de orientación laboral joven. Y en cuanto a las personas más adultas, tenemos recursos de apoyo como la unidad hospitalaria para desintoxicación de alcohol, el centro de patología dual, plazas en comunidad terapéutica, pisos de apoyo, pisos de reinserción, un servicio de orientación laboral, talleres prelaborales y un servicio para atender a personas con problemas judiciales y asesoramiento judicial. Bueno, es una red bastante extensa, pero no ha crecido y no ha aparecido de la nada, ¿no? Y es que trabajar en una administración local tiene una serie de ventajas y una serie de dificultades. Las ventajas que hace que una red de adicciones esté dentro de la administración local es que se puede plantear de una forma un poco más fácil la intervención integral integradora, esa que hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana, pero que sea verdaderamente integral y integradora. Y digo esto porque las adicciones tienen que atenderse desde la prevención hasta la integración social, y tiene que haber dentro de una red una perfecta interacción para poder conseguir sinergias entre todos los recursos y que sea un trabajo verdaderamente transversal. Y una red dentro de una administración local, además, tiene unas ventajas muy importantes, y es que puede llegar a la población más vulnerable. Tal es el caso de que cuando teníamos esta red y nos surgió la pandemia, bueno, pues fue una de nuestras grandes fortalezas. Seguimos atendiendo a la población desde el punto de vista, desde los centros de tratamiento, pero también, gracias a tener una red suficientemente conectada, pudimos llegar a la población más vulnerable, a la población sin hogar, que tenía problemas de adicciones y que no debíamos dejar de atenderla en la pandemia.
También estar en una administración local hace que podamos tener recursos de prevención, reducción del daño y apoyo al tratamiento de una forma muchísimo más conectada y más equilibrada. Nos da muchísima accesibilidad y agilidad a la hora de tratar a pacientes que no tienen documentación administrativa o que no llegan normalmente al Sistema Nacional de Salud. Y también estar dentro de una administración local hace que tengamos una inversión dentro del ayuntamiento más específica y que hemos estado hablando ahora mismo para las adicciones. Sin embargo, estar dentro de una administración local también requiere o hace que tengamos una serie de consecuencias y una serie de dificultades. Y es que coordinarse con otras redes, que tienes que coordinarte necesariamente con el Sistema Nacional de Salud, es complicado estando en una administración local. No tenemos todavía acceso a una historia clínica, algo que tenemos que conseguir para que las personas con adicciones puedan, pues tanto los servicios de atención especializada como de atención primaria en salud puedan compartir los tratamientos con nosotros y viceversa. Trabajar más en que podamos conseguir derivaciones de atención especializada directa sin tener que pasar por circuitos muy difíciles, y luego pues trabajar en la administración local hace que tengas, pues que se tenga menos reconocimiento y más desconocimiento de lo que verdaderamente hacemos. Pero eso no quiere decir que trabajar en la administración local no sea una ventaja, y es que el Ayuntamiento de Madrid ha dedicado un presupuesto importante. Las inversiones nunca son suficientes, pero es un presupuesto que ha ido creciendo a lo largo de unos años muy complicados. A lo largo de unos años estamos condicionados dentro del Ayuntamiento de Madrid al plan económico-financiero del Ayuntamiento, de la ciudad. Estamos también condicionados a la tasa de reposición de interinos, es decir, a la hora de personal, dictada pues, por Europa y por el limitado crecimiento de las administraciones públicas. Con lo cual, esto quiere decir que ha sido difícil y es difícil mantener el presupuesto. Mantener el presupuesto después de crisis económicas, después de una pandemia y efectivamente también en el caso actual ahora mismo con las subidas de IPC que repercuten también en los servicios. Estas son todas las dificultades que tenemos. Aún así, hemos ido creciendo y hemos ido creciendo no mucho, nos hemos mantenido y hemos ido creciendo debido a varias situaciones. La primera de ellas ha sido pues a través de planes de reequilibrio territorial. El Ayuntamiento de Madrid dedica unos fondos de reequilibrio territorial a determinados distritos para poder, distritos con una serie de indicadores de calidad que hacen que aquellas zonas donde existe mayor desigualdad social se pueda invertir en unos programas que deciden las organizaciones sociales y las organizaciones vecinales. Bueno, pues bien, a partir del año 19 nos sentamos con los distritos, con el área de coordinación territorial y con estas organizaciones para escuchar y centrarnos en programas que nos exigían más adaptados al distrito y a las poblaciones, con una comunicación muy directa que hizo que muchos de estos planes de reequilibrio territorial se invirtieran para que nosotros gestionáramos esos programas fundamentalmente de prevención y de reducción del daño. La segunda causa por la que hemos crecido, aunque parezca mentira, ha sido la pandemia. La pandemia a nosotros nos ha dado también muchísima relevancia del trabajo importante que hacemos. Y es que el no haber cerrado y el haber seguido trabajando con la población sin hogar hizo que se viera que nuestro trabajo era muy importante. Y eso también hizo que en los acuerdos de la Villa se reforzaran los programas que tenemos con la población sin hogar y que explicará luego mi compañera Ruth Olmos, y que incluso hayamos conseguido que se aumentara estructuralmente la plantilla de los centros de atención a las adicciones. En este sentido, ¿no? Solamente con esto, sino también luego contaré con la estrategia de prevención y atención a la adicción al juego. Y por último diré que para garantizar una inversión y para mantener una inversión es muy importante dar resultados, evaluar el impacto, evaluar los resultados y ser muy transparente, porque si no es muy difícil convencer a los políticos de que las adicciones hay que invertir en las adicciones y hay que mantener el presupuesto. Hablaremos de todo ello, lo que me dé tiempo, a lo largo de esta charla. Y es que el Ayuntamiento, el que tengamos esta red, no es porque haya surgido así de repente, sino porque el Ayuntamiento lleva muchos años trabajando en las adicciones. Llevamos
casi 35 años en los que se hizo desde el primer plan municipal contra las drogas, luego se revisó el modelo. En el año 2004 pasamos dentro del organismo autónomo de Madrid Salud, de salud pública, y en el año 2011 hicimos el gran plan o el primer plan participativo. Es decir, nos juntamos con un montón de entidades y pudimos hacer un plan en el que ya nos estábamos olvidando de las sustancias y nos centrábamos más en las personas. Posteriormente, en el año 2017, hicimos un segundo plan donde los grandes cambios fueron que los centros de atención a las drogodependencias pasaron a llamarse Centro de Atención a las Adicciones, es decir, ya empezábamos a hablar de las adicciones comportamentales. Posteriormente, también en este plan trabajamos y empezamos a trabajar mucho el enfoque de género, que hablará de ello mi compañera María Pérez, y hicimos un gran programa para adolescentes y jóvenes que fue el que originó que tengamos en este momento a casi 2.000 jóvenes en riesgo y con criterios de adicción dentro de la red de tratamiento. El último plan ha sido el plan de adicciones 2022-2026. Tiene un lema, le hemos puesto un lema, es Madrid pensando en ti, Madrid piensa en ti. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a centrar mucho en hacer planes muy específicos para zonas, para poblaciones, y porque además queremos hacer una estrategia para bajar el estigma y porque además queremos evaluar los programas y ver los resultados que tiene. Digamos que es en lo que más nos vamos a centrar. Este es el plan de adicciones que se aprobó por Junta. Todos los planes de adicciones de la Ciudad de Madrid se aprueban por Junta de Gobierno. Fue un proceso de elaboración muy extenso, prácticamente estuvimos un año elaborándolo porque, bueno, pues evidentemente partimos de la estrategia de la Unión Europea, de la Estrategia Nacional sobre Adicciones vigente, sobre toda la evaluación que llevamos trabajado en el plan anterior, y luego hicimos una serie de encuestas de análisis tanto cuantitativo como cualitativo a personas expertas nacionales e internacionales de otras autonomías, a otras áreas de distrito, a las entidades sociales que trabajaban con nosotros, a grupos políticos, a todo el personal del Instituto de Adicciones, a todo el personal de las entidades que trabajaban con nosotros, evidentemente, y luego, sobre todo, también a las familias y a las personas que iban a nuestros servicios. Luego hicimos una recopilación de todo eso y aquellas pues cuestiones que tenían que debatirse más se hicieron en una segunda fase en un grupo de grupos de trabajo, y de ahí pues salieron una serie de líneas estratégicas, objetivos generales operativos, con grupos redactores que hicieron las 7 líneas, los 22 objetivos generales con acciones, indicadores y metas. Esto es muy importante en una estrategia a nivel de conseguir presupuesto y a nivel de mantenerlo. Alguien puede decir que cómo podemos convencer de que merecen la pena nuestros programas. Pues podemos convencer si tenemos una serie de indicadores, resultados y metas que tenemos que mostrar de una forma muy transparente, incluso cuando el programa no funciona. Pues es la manera más sincera de poder saber si está sirviendo o no esa determinada inversión. Bueno, pues también es muy importante que para que se mantenga una inversión, un plan de adicciones se apruebe por Junta de Gobierno, porque eso es una manera de que todos los grupos políticos se comprometan, pase lo que pase, ahora tenemos elecciones, a que se lleven a cabo una serie de objetivos y estrategias. Este es el plan, lo tienen publicado en Madrid Piensa en Ti, es una página nueva que hemos hecho, aunque si se meten en Madrid Salud también pueden acceder a ella. Se llama Madrid Piensa en Ti, ayuda especializada en adicciones. Pero vamos, si ponen Madrid Piensa en Ti salimos. Y pues no me voy a detener en el plan porque sería esto muy tedioso, muy largo, pero sí me voy a detener en algunas cuestiones que nos dijeron como recomendaciones en ese plan participativo y cómo se transforman en experiencias reales, ¿no? O por lo menos voy a intentarlo. Vamos en primer lugar, a hablar de la prevención. ¿Qué nos decían o qué nos decía esas recomendaciones? Nos decían que teníamos que abordar la prevención en adicciones combinando la prevención universal, selectiva e indicada. ¿Y qué es lo que nos decían sobre la prevención universal? Bueno, pues que la prevención universal ahora es muy importante el desarrollo de competencias en los jóvenes como el control de los impulsos, la sociabilidad, la autoconfianza y volver a recuperar a las familias como agentes de prevención.
algo que se estaba un poco, bueno, pues como olvidando, ¿no? Y depositarlo más en los centros educativos. En cuanto a la prevención selectiva, nos indican o nos recomiendan que hagamos estudios e investigaciones, identifiquemos aquellos grupos poblacionales con mayores de riesgo y hagamos una prevención basada en el lugar. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos juntándonos con determinados distritos, viendo sus necesidades, viendo sus carencias y hacer una prevención basada en el lugar. Así como también en diferentes contextos, no solamente atrevernos a los espacios de ocio abiertos, sino también metiéndonos en el ocio nocturno, con enfoque comunitario y en cuanto a la prevención indicada, hacer una prevención donde tengamos una detección precoz y realizada por especialistas. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones se repetía constantemente que había una crítica, sobre todo, a la forma de hacer prevención mediante charlas o mediante folletos que tenían evidencia o que no tienen una evaluación del impacto. Tenemos que hacer prevención y para que los políticos y las administraciones inviertan en prevención tenemos que dar resultados. Resultados en ver qué impacto hemos tenido o qué resultados o qué indicadores y qué metas estamos consiguiendo. En cuanto a los mensajes preventivos, nosotros y las recomendaciones que se dan en este momento es que evitemos los mensajes alarmistas y empecemos a tratar a los jóvenes y adolescentes como personas que tienen que enfrentarse, darle una serie de competencias y valores, porque las drogas van a estar allí y las adicciones van a estar allí, que cuanto más competencias y más valores les eduquemos, mejor se van a enfrentar a las adicciones. Bueno, pues los valores que más parece que son incompatibles con el consumo de droga y son factores más de protección, tener un pensamiento crítico, el feminismo, derechos humanos, cuidado de salud y reducción del riesgo. Yo creo que son la combinación perfecta para trabajar con jóvenes y adolescentes. Y otra cosa muy importante es aplicar el enfoque de género dentro de la prevención, que parece que siempre estamos hablando del enfoque de género en el tratamiento, pero para la prevención es muy importante. ¿Y cómo hacemos dentro del Instituto de Adicciones estas recomendaciones? Bueno, he traído algunas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una página web que se llama Servicio Paz, específica para adolescentes y jóvenes, muy accesible a través de un chat online. Es muy importante ser accesible a las familias, a los jóvenes, que les pueda contestar gente que sea especializada y que le conteste de una forma muy inmediata. Es un chat 24/7, como he dicho. Y esa página también consta de un aula dirigida a la ciudadanía, de módulos dirigidos a las familias y de módulos dirigidos a profesionales, incluso cursos dirigidos a profesionales que están acreditados por las universidades y evaluados por expertos de universidades, ¿no? Es muy importante que todos estos mensajes preventivos con los jóvenes se utilizan las redes sociales. Evidentemente utilizamos todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, incluso TikTok. Y bueno, pues hacemos una serie de campañas, no siguiendo mensajes alarmistas, sino utilizando, últimamente hemos utilizado a la compañía La Joven, que nos parece, es una compañía de teatro, bueno, pues que tiene bastante fama dentro de los jóvenes y, bueno, pues de alguna manera hemos hecho unas campañas Apostarnos un juego, dirigida a la adicción al juego, y luego otra que tenía un hashtag Piense, Decida y Controla, que refleja que los jóvenes tienen que convivir con la tecnología y no podemos demonizar la tecnología, sino hacer que ellos puedan conocerla, conocer los peligros que entraña en cuanto al uso abusivo de pantallas, de redes sociales y de videojuegos. Estos son los proyectos de prevención comunitaria centrado en el lugar. Es lo que decía, que a partir del año 2019-2020 hemos obtenido mayor inversión por parte de los planes de reequilibrio territorial y, bueno, pues tenemos ahora mismo proyectos muy diferentes, desde el Instituto de San Blas, un centro juvenil centrado en la prevención de las adicciones, a través del ocio, hasta, por ejemplo, tener en Embajadores un programa que se centra más en personas de origen marroquí, que tenemos en situación de calle, en exclusión social, jóvenes, que estamos trabajando con ellos. Y recientemente pues, hemos hecho otro en Villaverde, en Usera, y que se parecen en cuanto a que son preventivos, pero no se parecen ni en el personal que forma parte de ellos, ni en, de alguna manera,
bueno, pues las peculiaridades que tiene cada zona, ¿no? Para eso hacemos un análisis previamente con ellos. Luego diré lo que es… en el medio abierto trabajamos con el programa Acción Botellón. Tenemos aquí, veo a BD, que trabaja con nosotros en el programa Acción Botellón, que es un programa de sensibilización y de prevención del riesgo del consumo de alcohol, fundamentalmente, que tenemos en los distritos de Madrid. Y estamos iniciándonos con el programa Paz Night, como decía, que le hemos llamado a ese programa dentro de los entornos de ocio, en el que vamos a alcanzar edades un poquito más elevadas, ¿no? ¿Qué hacemos en el ámbito educativo? No sé cómo voy. ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, voy como una moto. Pues en el programa educativo nosotros, es verdad que se imparten unos módulos que también están evaluados por universidades, pero hacemos una intervención conjunta con el profesorado, con el alumnado y con las familias, de tal forma que tenemos equipos de educación social y de orientación familiar referentes en cada centro educativo. ¿Esto por qué es muy importante? Es importante porque es la manera de tener a personal que pueda hacer una detección precoz de joven. ¿Cómo? Pues utilizando un instrumento que vamos a publicar próximamente, que es el Instrumento de Evaluación del Riesgo de Adicciones Madrid Salud, en el que cualquier personal de educación social dentro de los centros educativos puede, es un instrumento multidimensional en el que se valoran diferentes áreas, no solamente el área de consumo, sino el área de relaciones personales, de estado emocional, psicología, etcétera, etcétera. Y esto hace con una serie de puntuaciones objetivas que podamos clasificar a los jóvenes de tal manera que podamos detectar el riesgo leve, moderado o grave. ¿Y por qué es importante? Para poder garantizar un trabajo transversal, de tal manera que el riesgo leve lo seguirá trabajando el personal de educación social, pero ya en el moderado o grave acudirá adentro de los centros de atención a las adicciones, donde hay equipos interdisciplinares especializados en jóvenes que pueden, junto con el educador social y orientación familiar, en los casos leves o en los casos de riesgo más grave, trabajar conjuntamente y, por supuesto, garantizar un diagnóstico correcto con unos programas específicos para los que tienen criterios de adicción. Esto es importante a la hora de hacer un trabajo transversal entre la prevención y el tratamiento. Y paso ya a la parte de tratamiento. No tiene nada que ver nuestra red del año 97 a la red que tenemos en el año 2022. Si en el año 97 era una red profundamente masculina, con una edad media de 30 años, con una epidemia plena de heroína, casi todas las personas o sea, que trabajábamos con ellos vivían con familia de origen, casi el 60%, y fundamentalmente consumían heroína. ¿Qué es lo que ha pasado o qué evolución hemos tenido en nuestra red? Pues en nuestra red estamos hablando de que sí, es verdad que tenemos un 77% de varones adultos, estamos avanzando mucho en conseguir más mujeres adultas dentro de la red, pero ya tenemos un 28% de mujeres jóvenes, es decir, que el trabajo que estamos haciendo en enfoque de género en prevención está haciendo que cada vez tengamos más mujeres dentro de los centros de tratamiento. La edad media adulta de las personas que iniciaron el consumo hace años ha avanzado, 45 años, pero también tenemos un montón de jóvenes dentro de la red. Y luego no nos podemos olvidar de algo muy importante que cada vez es más prevalente, que es la patología dual. Cada vez tenemos más personas que tienen, además de las adicciones, que es un trastorno mental, otro trastorno más que genera mayor gravedad. Estamos hablando de casi un 26%, que normalmente hay un infradiagnóstico cuando hay consumo activo, pero que en los jóvenes que tienen criterios de adicción ya estamos hablando de un 13,4%. Por lo tanto, no podemos plantearnos un futuro de las adicciones sin contar con el tratamiento de la patología dual. Viven con familia de origen un 30%, pero también tenemos un 22% que viven solos, luego esto ha avanzado mucho. Y bueno, pues estos son los datos que les traigo de las nuevas incorporaciones del año 2022, que tenemos un 42% de personas con consumo de alcohol, un 21% de cocaína, un 15% de cannabis como droga principal, heroína un 5%, fijaros del 73% que teníamos en el año 97, y cada vez nos está aumentando un cajón desastre que ya vamos a tener que empezar a desglosar, que son otras drogas y trastorno por juego, es decir, drogas como pueden ser la metanfetamina, el GHB, la mefedrona, producto del aumento de personas usuarias de
de cánceres que tenemos dentro de la red y el trastorno por juego. Bueno, ¿y qué es lo que realmente voy a pasar? Atropellada, igual me puedes dar un poco más. Me voy un poco atropellada. Y es que dentro de las adicciones, de la visión presente y futura, pues evidentemente lo que nos dicen y lo que nos decían las recomendaciones de los expertos es que esto sigue siendo un mosaico de realidades complejos. Por una parte hay perfiles de consumidores, trastornos, consecuencias, sustancias, objetos de adicción, es decir, un lío. Pero ese lío lo tenemos que plantear con cierto orden, adaptando los recursos y los servicios, no olvidándonos de las personas que hemos atendido de los años 90-80, pero adaptándonos a las nuevas realidades, identificando colectivos vulnerables, adaptándonos a las nuevas adicciones, porque las adicciones no van a desaparecer, las adicciones van a continuar y de alguna manera pues van a ser objeto de nuevos programas, sobre todo con el crecimiento de cannabis, de psicofármacos y de videojuegos. Y hay algo también muy importante y es que no podemos perder de vista pues, la baja percepción de riesgo y banalización que están teniendo algunos consumos como el cannabis. En cuanto a la visión, voy a beber un poco. Por lo tanto, para atender todo esto, tenemos que tener en cuenta lo que venimos repitiendo a lo largo de la mañana, que tenemos que hacer intervenciones basadas en la evidencia y evaluación. Tenemos que coordinarnos con otros servicios para dar respuestas más apropiadas, es decir, integrarnos y coordinarnos con atención primaria, con servicios sociales, con salud mental, porque no podemos marginar a una persona con adicciones sin conectarnos con otros servicios, porque entonces aumentaremos el estigma. Tenemos que ser capaz de hacer tratamientos personalizados, no estandarizados, y cuidado, llego a un problema de equilibrio, ¿no? Como decíamos. El riesgo de psiquiatrizar demasiado, es decir, es verdad que las adicciones son una enfermedad mental, pero no podemos, tenemos que encontrar el equilibrio entre no psiquiatrizarlos demasiado, pero tampoco darles un enfoque exclusivo social. Es decir, esto sigue siendo un problema biopsicosocial, es un problema sanitario y social, y tenemos que abordarlo multidimensionalmente, guardando ese equilibrio, pero sin olvidar que las adicciones son una enfermedad mental y sin olvidar que hay que tener en cuenta el tratamiento de la patología dual. Es decir, esto lo voy a pasar bueno, pues voy a dar algunas pinceladas de lo que estamos haciendo con el nuevo plan de adicciones. El nuevo plan de adicciones se centra, como decíamos, en bajar el estigma de las personas con adicciones. Hemos hecho recientemente una campaña que para nosotros ha sido muy importante porque se nos dio la oportunidad de hacer una campaña dentro del ayuntamiento y llegamos a convencer de que era muy importante hacer una campaña no dirigida a las sustancias, sino dirigida a las personas, ¿no? De tal manera que pudiera contribuir a reducir el estigma, a acercar desde el interés a las personas, desde la pregunta dirigida a las personas, poner a la adicción como una enfermedad mental, es decir, exigirte a la persona, interesarte como cualquier persona que tiene una enfermedad, sin culpabilizar, es decir, sin hablar de los riesgos que puede producir a su familia, al mundo y al planeta, sino centrándonos en esa persona, facilitando ayuda profesional y sobre todo con un enfoque de género, ¿vale? O sea, que las mujeres también se sintieran identificadas con esa campaña. Bueno, pues tuvimos bastante éxito, bueno, contactaban con nosotros a través de un chat, contactó mucha gente, más de 200 personas, de las cuales muchas de ellas llegaron a tratamiento y sobre todo nos felicitaban porque se encontraban que ellos estaban siendo tratados como un enfermo más y no como alguien estigmatizado. En cuanto a la estrategia de juego, el Ayuntamiento de Madrid se planteó hacer una estrategia transversal como ciudad, es decir, la proliferación de los locales de apuestas hizo que hubiera una alarma social, se reunió el Pleno y decidió la Ciudad de Madrid hacer una estrategia de atención y prevención de la adicción al juego que se llama Opción Madrid y pueden encontrarla en la página web Opción Madrid, en la que intervenimos muchas áreas del Ayuntamiento, es el ejemplo de un trabajo transversal, intersectorial, en el que intervenimos áreas como el área de juventud, de familia, policía, inspecciones, Madrid Salud, para poder abordar el problema de las adicciones como un tema multicausal, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo, en el que hemos sido pues, beneficiados también de una inversión, que aquí también hay una inversión en esta estrategia, a la hora de hacer
programas, como el programa de la contrapartida, que es un programa que está en 12 distritos y que de alguna manera lo que trabaja fundamentalmente es con técnicas desenfadadas, innovadoras y demás con los chavales a través de redes sociales, pues la prevención del riesgo al juego. Y también, gracias a esta estrategia, hemos podido conseguir aumento estructural dentro de la plantilla de los centros de atención a las adicciones para atender el juego. O sea, esto quiere decir que los aumentos de las inversiones siempre van motivados por una estrategia, por unas metas y unos indicadores que tenemos que conseguir. En cuanto a la patología dual, que me refería antes a ella, hay que conseguir coordinarse con la red de salud mental. Pero también hay que conseguir que la red de salud mental tenga en cuenta las adicciones. Y coordinarse y estar coordinados con salud mental no significa perder inversiones, tal como estábamos hablando ahora tomándonos un café, ¿no? Sino que es conseguir mantener lo que tenemos, pero además salir todavía con una ventaja muy importante, que es conseguir que la patología dual, es decir, que una persona que tiene un trastorno de adicciones mental más otro trastorno, tenga un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque son personas muy vulnerables, porque la vulnerabilidad biológica y la vulnerabilidad psicológica en las adicciones existe y tiene igual de peso que puede tener una vulnerabilidad social o ambiental, o incluso más. Y porque hay que actualizar y formar en diagnóstico dual, porque hay que plantearse tratamientos farmacológicos ya con más precisión y, por supuesto, tratamientos psicoterapéuticos, hacer recursos específicos para estas personas, como tenemos el Centro de Patología Dual o el Centro de Día Adolescentes y Jóvenes, y programas intensivos que puedan asegurar la continuidad en la reinserción también de estas personas. No podemos olvidarnos, ya estoy poco a poco terminando, de las personas mayores, es decir, de las personas que iniciaron precozmente el consumo y que se nos han hecho mayores dentro de la red, pero tampoco podemos olvidarnos de las personas con un consumo tardío, producto de la larga esperanza de vida. Hay personas que por situaciones de soledad, por trastornos afectivos empiezan a consumir y tenemos también que ofrecerles ese tipo de tratamiento. Aquí tenemos a muchas mujeres con consumo de psicofármacos y tenemos que adaptar nuestra red también a este tipo de personas. Y nosotros estamos intentando coordinarnos con determinados programas específicos para personas mayores, tenemos recursos específicos para pacientes más crónicos y estamos coordinándonos con el programa de soledad no deseada del Ayuntamiento de Madrid. La integración social hay que planteársela con recursos propios, es decir, nosotros tenemos un servicio de orientación laboral, tenemos pisos de reinserción, pero lo que nos han dicho y las recomendaciones y lo que nosotros hemos aprendido es que la integración consiste también en poder coordinarse con los servicios sociales, es decir, que nuestros pacientes no se queden dentro de una red especializada, sino que puedan compartir con otra red, como la red de servicios sociales, los recursos normalizados, tanto de la Agencia para el Empleo como de otros talleres que tiene el Ayuntamiento. Aún así, nosotros intentamos en una primera etapa tener un servicio de orientación laboral para poder ayudar más a esas personas, sobre todo a personas mayores, a mujeres que tienen más problemas para encontrar trabajo y además tenemos atención y mediación en el ámbito judicial a través del SAGIAR. No podemos olvidarnos de las patologías infecciosas. En Madrid Salud está dentro del Fast Track HIV para conseguir los objetivos del Plan Nacional frente al SIDA 95-95 y cero estigma. Es decir, tenemos que seguir trabajando para conseguir paliar el SIDA y luego conseguir que nuestros pacientes más vulnerables puedan acceder a un tratamiento que cura y que no tiene efectos secundarios como son los tratamientos de la hepatitis C. Por eso estamos también adheridos a los movimientos de City Free. En cuanto a la reducción del daño, voy a pasar muy deprisa porque va a hablar mi compañera Ruth Olmos, pero hay algo muy importante que hay que hacer en la reducción de daños y es la mediación comunitaria. Trabajar en la calle. Lo que nos pide la gente es trabajar no solamente dentro de los centros, sino trabajar con las personas que están consumiendo en su barrio, que los ven todos los días y que les preocupan. Un trabajo de mediación comunitaria para bajar la conflictividad en el consumo de vía pública es muy importante y es el que también está generando que nos dediquen inversiones para poder gestionar y mejorar esto. Con un procedimiento que estamos realizando con servicios sociales a través de los equipos de calle que se llaman ahora Madrid en Calle en Madrid y con sensibilización e información hablando con los agentes sociales, con los vecinos, vecinas y comerciantes para poder aceptar esta situación. La mediación comunitaria es muy importante.
Y luego, pues la coordinación en red, que no voy a hablar de ella, pero nosotros estamos coordinados efectivamente a nivel nacional, a nivel autonómico y con las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Tenemos un órgano de coordinación que es el Foro Técnico de Adicciones, que es un órgano colegiado en el que es el que tiene el control del plan, en el que trabajan 5 comisiones que tienen aquí, y esas 5 comisiones dentro están entidades del tercer sector, y trabajan a lo largo del año para poder ir mejorando todo esto, porque esto no surge de un despacho, sino surge de este trabajo que hacemos con las comisiones. Y quiero terminar diciendo que lo más importante también es evaluar, potenciar la calidad, indicadores de gestión, estándares de calidad y sobre todo ser muy transparente. Nosotros estamos metidos dentro de un plan operativo de gobierno, formamos parte de un cuadro de mando integral con una serie de indicaciones, tenemos un sistema de sugerencias y reclamaciones, hacemos encuestas de satisfacción anualmente, tenemos una carta de servicios certificada y evaluada, formamos parte de Madrid Salud, que tiene un sello de calidad CAF más 500, y lo que estamos esforzándonos últimamente es que las universidades evalúen nuestros programas, expertos evaluadores, y estamos iniciando también la evaluación de resultados de tratamiento con seguimientos post-alta. Bueno, el Instituto de Adicciones no es una subdirección general de adicciones, sino que es una red donde trabajan un montón de entidades que gracias a ellas hemos conseguido o estamos consiguiendo estos resultados y que, bueno, pues esperemos conservarlo y poder ir mejorando e ir aprendiendo en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora presentaré a la señora María Pérez López, jefa de servicio en el Instituto de Adicciones de Madrid. Ella es psicóloga clínica con toda su trayectoria profesional desarrollada en el Ayuntamiento de Madrid y en concreto en adicciones. Fue psicóloga del CAD de San Blas desde 1993 hasta 2008, directora del CAD de Arganzuela desde 2008 y desde 2017. Ese año es la jefa de servicio en la Subdirección General de Adicciones. Tienes 20 minutos. Gracias. Prometo no tardar más de 15, ¿vale? No sé si se me oye. ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias por la atención, muchas gracias a los que estáis aquí, a quienes están en donde sea, sobre todo los que están al otro lado del océano escuchando. Hablar de enfoque de género en Riot, pues da un poquito de responsabilidad, porque yo sé que hay muchas personas expertas en enfoque de género, tenéis muchas publicaciones sobre género, pero bueno, la idea no era, por supuesto, hacer una cosa teórica de por qué es importante el enfoque de género o qué les pasa a las mujeres que están en tratamiento, sino qué hacemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo hacemos porque creemos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, no solamente la del Instituto de Adicciones, sino la del Ayuntamiento, pero nosotras en concreto, porque sabemos que es una estrategia para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, pero también porque sabemos que tener enfoque de género favorece tanto a hombres como a mujeres, mejora los programas, mejora la eficacia y, por lo tanto, tienen más calidad y son más eficientes. En el plan de adicciones que nos nombraba Beatriz, bueno, pues ya establecemos los principios orientadores. Uno de ellos es el enfoque de género. Recordamos que la estrategia del Plan Nacional implica 3 líneas de actuación. Por un lado, trabajar, entender las adicciones con ese enfoque de género y entender las diferencias en las necesidades que tienen hombres y mujeres que tienen adicciones y cómo explicamos la adicción y el acceso al tratamiento y la adherencia al mismo en función del género. Promover tratamientos centrados en las mujeres y los consumos de las mujeres. Y, en tercer lugar, la atención a la violencia de género, que para nosotros es fundamental y conocemos, ¿no?, la prevalencia que tiene entre las mujeres en tratamiento. Y, por supuesto, tenemos el compromiso, porque es imposible no hacerlo si no tenemos los indicadores, parece una tontería, pero tener los indicadores desagregados por sexo, utilizar indicadores de género nos va a permitir identificar brechas y poder reducirlas. Por lo tanto, igual que hablaba Beatriz de la importancia de la evaluación, a la hora de diseñar en todo este repertorio, que bueno, pues que no creo que seáis capaces de recordar mucho porque ha contado tanto, tan rápido, en tan poco tiempo, pero en toda esta red tan grande que tenemos intentamos que siempre
esté tenido en cuenta el enfoque de género, que el enfoque de género sea algo transversal y a la vez, porque así lo recomienda desde la ONU hasta cualquier manual en relación con el enfoque de género, a la vez tener medidas positivas, medidas específicas dirigidas a las mujeres. Por lo tanto, lo primero es identificar y describir las desigualdades de género, que es a lo que no me voy a dedicar hoy porque creo que las conocéis perfectamente. Incorporar en la programación los objetivos, los mecanismos correctores para disminuir estas desigualdades que nos podamos encontrar y siempre, como decía también, con indicadores que nos permitan medir si después estamos consiguiendo lo que pretendíamos, en este caso, reducir las brechas, favorecer la igualdad y permitir el acceso y la adherencia de las mujeres con adicciones a los tratamientos. A partir de aquí lo que voy a dar pinceladas rápido para que nos dé tiempo a todos a hablar, incluso si luego podemos tener un poquito de debate, son algunas de las actuaciones que en estos años hemos realizado teniendo en cuenta estos principios. Y lo primero fue preguntar a las mujeres que tenemos en tratamiento sobre sus necesidades, expectativas y demandas. Nosotros hacemos todos los años una encuesta de satisfacción de usuarios y usuarias, pero ese año, el año 19, creo recordar, o 18, hicimos una encuesta específica para mujeres, en la que le preguntamos su satisfacción respecto a lo que hacemos en los CAD y en la red, pero también si participaban o no en algunos de los recursos que desplegamos en los tratamientos y luego cuál era su opinión, sobre todo con dos grupos focales que hicimos, uno con personas jóvenes y otro con mujeres más mayores, en relación con cómo enfocábamos nosotros, qué creían ellas que necesitaban por ser mujeres y qué cambios nos proponían. Bueno, pues en esta encuesta aparecieron cosas tan significativas como la falta de apoyo que tienen las mujeres cuando acuden a los centros, el doble estigma y la dificultad, por lo tanto, de acceso, a lo que obedecen los números de los que hablaba Beatriz al principio, la ambivalencia. Bueno, pues porque se ha construido la sociedad y las mujeres tenemos unos roles que ahora hacen que tengamos miedo de que se nos trate diferente, ¿no? Se nos ha llenado tanto la boca de igualdad, sí, pero entonces, por ejemplo, les preocupa mucho que haya grupos de mujeres o recursos de mujeres que nosotros tenemos, porque sienten que se les va a tratar diferente. Entonces, bueno, pues hay que trabajar con ellas, que el hecho de tener en algunos momentos grupos específicos favorece la adherencia al tratamiento. Pero ellas vivían una cierta ambivalencia respecto a esto. Como decía, todas las guías recomiendan que el enfoque de género tiene que tener dos líneas a la vez. La línea de la transversalidad, de que empape en toda la planificación, en todas las actuaciones, y la línea de las acciones específicas. Para la transversalidad entendemos que tenemos dos espacios fundamentales. Uno más interno, que es dentro de los CAD, que es que tenemos un grupo de trabajo formado por trabajadoras y trabajadores de los CAD, que tiene como objetivo garantizar la implantación de la perspectiva de género en los centros, que se reúnen sistemáticamente y diseñan herramientas que faciliten el enfoque de género, espacios específicos, etcétera. Y otro que es, bueno, hacía referencia también Beatriz, el Foro Técnico de Adicciones, una de las comisiones es la Comisión de Perspectiva de Género, porque ahí es fundamental, estamos en colaboración, en esta comisión participa Cruz Roja y Fermat como entidades del tercer sector, pero también la Dirección General de Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades, las dos subdirecciones generales que tiene el Ayuntamiento de Madrid que trabajan este tema y nos está permitiendo desarrollar un montón de medidas para integrar mejor la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género y para garantizar que el enfoque de género que queremos tener en nuestros programas se hace adecuadamente. Otra medida transversal es la formación. Para poder hacer esto necesitamos que las personas que trabajan estén formadas. Las tres medidas fundamentales de formación que tenemos desarrolladas en el Instituto de Adicciones, uno es el curso Visión de Género y Violencia de Género, es un curso de 25 horas que se ofrece anualmente a personas de las plantillas por la que ha pasado ya, bueno, pues en mayo, a finales de mayo va a ser la última edición y habrán pasado más de 120, 130 personas por esta formación. La segunda es la formación que se hizo a las plantillas de todos los centros y de los recursos sobre nuestro protocolo de atención a la violencia de género, luego hay una pincelada. Y por último estamos llegando, gracias al trabajo que se ha hecho en la Comisión de Género,
nos está dando la Subdirección General de Prevención y Atención de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid formación a toda la plantilla de los CAD, las 250 personas, respecto a la intervención en género, en violencia de género. Si seguimos la línea de la que hablaba también Beatriz, en prevención empezamos haciendo ese diagnóstico de género y descubrimos cosas como que a la hora de seleccionar dónde hacemos la prevención selectiva, por ejemplo, de la que hablábamos antes, el criterio de selección tenía que tener enfoque de género, porque si no, nos dirigíamos a los grupos de los chicos disruptores. Cuando vamos a un colegio, si les preguntamos a los centros educativos qué problema de adicción tienen, van a hablar de chicos, porque son los chicos que consumen drogas y que generan problemas. Y nos olvidábamos de las chicas, que tienen otro tipo de consumo, que generan menos problema, pero que es indispensable que nos acerquemos a ellas. Gracias a este enfoque, a la participación, por ejemplo, la participación de mujeres en las actividades preventivas de los distritos, de los que hablaba también antes, llega al 43% de chicas. Es decir, que estamos consiguiendo enfoques mucho más igualitarios. Cuando hablamos ya de tratamiento y de acciones específicas dirigidas a mujeres, desde esos recursos de atención en proximidad de los que hablábamos, se hacen acciones específicas que faciliten el acceso de las mujeres, fundamentalmente de las más vulnerables, en esos programas en San Blas, en Embajadores, en Villaverde. Y en los CAD, que como esa diapositiva con tanto recurso que ha puesto Beatriz, veíais que el CAD era un poco el centro, ¿no?, de la red. En los CAD tenemos una serie de espacios de tratamiento dirigidos a mujeres específicos, porque sabemos que funcionan, que mejoran la adherencia. Uno de ellos son los grupos psicoterapéuticos. En los CAD hay muchos grupos mixtos. Los tratamientos tradicionalmente eran mixtos, lo cual en la práctica lo que suponía es que eran masculinos, porque un 80% de hombres, pues lógicamente, y además, han aprendido, les hemos enseñado a apropiarse del espacio, con lo cual la necesidad de tener grupos, de ofrecer a las mujeres grupos específicos que sirvan de espacios de escucha, de comprensión, que todo ese aislamiento que la mujer con adicciones sufre empiece a desaparecer, pues estamos comprobando que favorece la adherencia y mejora el tratamiento. Además de los grupos psicoterapéuticos, llevamos 4 o 5 años haciendo 2 experiencias en los CAD, uno talleres de defensa personal y otro talleres para la prevención de violencia de género. Los talleres para la prevención se hacen con mujeres y con hombres, o sea, son talleres diferentes. Estos talleres lo que buscan fundamentalmente es sensibilizar respecto a la violencia sufrida o ejercida. Las mujeres a veces no identifican que han sufrido violencia, los hombres no identifican, los hombres con adicciones, que han ejercido violencia, y la relación de esa violencia con la adicción y la relación de la adicción con la violencia y de cómo influye también en el tratamiento. Y los talleres de defensa personal como una herramienta femenina, como una herramienta de mejorar la autoconfianza, de reducir el riesgo y de darles herramientas para que puedan responder ante situaciones de riesgo, de abuso o de ataque. Por supuesto, el protocolo de intervención en los CAD ante la violencia de género. Se hicieron 2 estudios que hablaban de casi un 90% en algunos centros de prevalencia de las mujeres que han sufrido a lo largo de su vida violencia de género, con lo cual se desarrolló un protocolo que ofrece la posibilidad de tener pautas homogéneas, consensuadas, que nos faciliten la detección y la evaluación y también luego la coordinación con la red especializada de atención a la violencia de género. Lo último que hemos hecho es la comunidad terapéutica para mujeres. A veces cuesta pensar en recursos específicos para mujeres, porque seguimos convencidos que lo mixto es lo que garantiza la igualdad. Y tenemos mujeres con determinado perfil, casi siempre porque han sufrido violencia de género, que se benefician mucho más de recursos específicos y que no mantienen adherencia a tratamientos mixtos. Todos los centros de todas las comunidades terapéuticas y los recursos residenciales nuestros tienen por contrato la obligación de tener programas dirigidos a las mujeres, pero decidimos dar un paso más el año pasado y tener una comunidad terapéutica solo para mujeres en la que se trabajan los condicionantes de género en relación con la adicción, por supuesto la violencia de género y otros aspectos pues, como la maternidad, la sexualidad, los trastornos de la alimentación, aspectos que sabemos que inciden con más frecuencia en las mujeres en tratamiento que en los hombres en tratamiento. Por supuesto la reinserción, si no
la posibilidad de acceder a un empleo es fundamental para cualquier persona en tratamiento, pero más para la mujer, que seguramente viene de una situación mucho menos productiva, de cuidado de hijos, de cuidado de la familia, con lo cual el Servicio de Orientación Laboral tiene una línea específica de trabajo para reducir la brecha de acceso al empleo por parte de las mujeres. Y para ello también es fundamental la coordinación con otra entidad del Ayuntamiento, que es la Agencia para el Empleo. Próximos retos. Seguimos trabajando, sabemos que tenemos que mejorar nuestro programa de atención a mujeres con adicción a los psicofármacos. La pandemia ahí frenó porque, claro, la atención primaria es fundamental en este programa y los servicios de atención primaria en salud estaban a lo que estaban y han estado a lo que han estado, pero es uno de los retos más importantes. Extender estas medidas a los programas que todavía no tienen el enfoque de género tan claro, avanzar en el uso de indicadores de género, tanto cuantitativos como cualitativos, y continuar con el proceso de escucha a las mujeres. Sabemos que tener perspectiva de género sitúa a las personas en el centro, visibiliza a las mujeres y a los hombres y ayuda a visibilizar las desigualdades estructurales y, por lo tanto, es una herramienta de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, a continuación tenemos a la señora Ruth Olmos Espinosa, jefa de departamento del Instituto de Adicciones. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria, experta en drogodependencias y alcoholismo. Desde 1990, médica del Ayuntamiento de Madrid, y desde 1997 trabajando en el Instituto de Adicciones de Madrid Salud en los CAT, que son los Centros de Atención en Adicciones, de Hortaleza y posteriormente en el de la Latina. Desde el año 2018 es la jefa del Departamento de Asistencia de la Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud hasta la actualidad. Tienes otros 20 minutos, Ruth. Gracias. Vale, gracias. Se oye bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes en la sala y a los que nos estáis escuchando online. Y bueno, pues siguiendo este desarrollo que más o menos llevamos en esta mesa, yo os voy a contar otra experiencia del Instituto de Adicciones que tiene que ver con el abordaje de las adicciones en las personas sin hogar. A ver, hablar de la atención a las adicciones en las personas sin hogar, como ya se ha venido hablando a lo largo de toda esta mesa, para nosotros ha tenido también un recorrido, pues eso, largo y de casi 30 años, porque siempre fue una de las poblaciones con las que el Instituto de Adicciones estuvo trabajando. Hay una serie de factores que a estas alturas sabemos que influyen en que la atención a una persona sin hogar con adicción pues tenga resultados, y es una atención que sabemos que tiene que estar centrada en la persona, que tiene que contemplar alguna mejora de las condiciones de vida de esta persona que se encuentra en calle, y que, por supuesto, no puede estar centrada en la abstinencia y únicamente en el consumo de sustancias, sino que tiene que estar centrada probablemente en la reducción de daños si queremos que al final tenga beneficio. Y debemos diseñar programas específicos para esta intervención. Nosotros tenemos organizada toda la atención a la población sin hogar, y para que os podáis hacer una idea, la atención, los recursos y tal y como tenemos organizada la atención, tiene mucho que ver dónde se realiza esa atención. Entonces, hemos ido variando a lo largo de los años, desde la atención que se hacía en los centros de adicciones, que, como se ha podido ver, son como los CAT, es el eje central de
nuestra atención. Entonces, empezamos con las personas sin hogar que acudían a los centros de adicciones. Después hemos hecho la atención a personas sin hogar pues a través de la unidad móvil Madroño o del centro nocturno, que ahora me entretendré un poco en hablaros de ellos. La atención a las personas sin hogar en la propia calle a través de los equipos de proximidad de los que ha hablado también Beatriz. Y por último, que ha sido el último programa que nosotros hemos puesto en marcha, la atención a las personas sin hogar en el lugar donde están alojadas, en los centros de acogida de la red de centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid. Como podéis ver en esta diapositiva, estos serían como aquellos recursos específicos para las personas sin hogar, que además todos los que acuden a los centros de atención a las adicciones se van a beneficiar de todos los recursos que hay, tanto del centro de patología dual como de los pisos de apoyo, pero estos son como los recursos que son específicos para las personas sin hogar. En el centro de atención a las adicciones tendríamos un protocolo específico de atención. Tenemos un piso de apoyo para personas sin hogar con 23 plazas. En el territorio, lo que es en la calle, estarían actuando la unidad móvil Madroño, que es una unidad que ofrece tratamiento y tratamiento específico porque cuenta con personal sanitario. Después estarían los recursos de proximidad distribuidos por diferentes distritos de Madrid. Están en el distrito de San Blas, están en el distrito de Latina, en Embajadores, en Villaverde y en Villa de Vallecas. Y después tenemos ese programa de mediación comunitaria al que ha hecho mención Beatriz, que bueno, pues que trabajando con estos 3 recursos que trabajan en calle, más con los equipos de calle de servicios sociales Madrid en calle, intenta trabajar en aquellas zonas de conflicto donde hay personas sin hogar consumiendo y que bueno, pues que están generando un conflicto con los vecinos y con los comerciantes. Después tendríamos el CAP nocturno. El CAP nocturno es un centro donde pernoctan aquellas personas que están en situación de calle, que están consumiendo, y Cañada Real, que bueno, pues que es un recurso que tenemos diurno en Cañada Real, que no hace falta que os explique en qué consiste. Por último tendríamos pues el programa que os hablo de atención en los centros de acogida de la red. Como hemos venido, como se ha repetido a lo largo de toda la mañana, claro, esto no aparece de la nada. El primer procedimiento que nosotros firmamos con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid para atender a la población sin hogar se firma en 1995. A partir de ahí ha sido una colaboración continua con este área de gobierno del Ayuntamiento. En el 2004 ponemos en funcionamiento la unidad móvil de Madroño. En el 2011 se abre la primera sala de reducción de consumo de alcohol que se abre en un centro de acogida para personas sin hogar. En el 2014, a través de ese foro técnico, el foro técnico del que hablaba Beatriz, también tiene un grupo específico para trabajar con las personas sin hogar. Se hace un procedimiento que una de las características principales que tenía es que en ese procedimiento colaboran todas aquellas entidades y todas aquellas ONGs del tercer sector que trabajan con personas sin hogar y que forman parte de este procedimiento y que están dentro de él, y esa fue, yo creo que una de las novedades más importantes. La pandemia supuso que con esta trayectoria que teníamos de colaboración nosotros con la red sin hogar, los profesionales sanitarios que se desplazan a la red de acogida de las personas sin hogar son profesionales de los CAZ, son profesionales del Instituto de Adicciones los que se desplazaron a dar el apoyo que en ese momento se necesitó. Y como consecuencia de todo esto, bueno, pues en el 2021 ponemos en marcha este programa. A ver, el programa de atención en los centros de acogida tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, el ofrecer una intervención a las personas sin hogar que tienen una adicción en los centros de acogida, en el mismo lugar donde ellos están alojados.
El segundo objetivo importante es supervisar y dar apoyo sanitario a las salas de reducción de daño de consumo de alcohol que hay en estos centros de acogida, que ahora os explicaré un poquito. Y la novedad, yo creo que más importante, y lo que ha sido, yo creo, el éxito de este programa, es que para hacer esta atención, profesionales que estaban trabajando en los CAD, en los centros de atención a las adicciones, se desplazan a estos centros de acogida para hacer esta atención. Los profesionales que se desplazan están asignados a un centro de atención a las adicciones. Están distribuidos dentro de los 7 centros de titularidad municipal y desde aquí se desplazan a un centro de acogida específico, o sea, cada uno al centro que tiene asignado, y ese desplazamiento se hace 1 o 2 días a la semana y es un desplazamiento fijo y continuo. En los centros en los que estamos trabajando son en el Beatriz Galindo, que es un centro de acogida solo y exclusivo para mujeres, que tiene 40 plazas. Son mujeres que tienen adicción o problemas de salud mental o violencia o han sufrido violencia de género. Trabajamos en el centro de acogida San Isidro, que es el más grande y el más antiguo de la ciudad de Madrid. Son 260 plazas, hombres y mujeres, también de personas que pueden estar consumiendo sustancias, no dentro, pero sí las que están alojadas. El Centro Abierto de la Rosa, que también es un centro pequeñito con 30 plazas para hombres y mujeres, que también es un centro de baja exigencia. Y el centro de Puerta Abierta, que es otro centro de 130 plazas de hombres y de mujeres, también de baja exigencia. Por baja exigencia nos referimos a que aquí pueden estar alojadas personas con adicciones y con consumo de todo tipo de sustancias. Y en estos centros es donde se desplaza el personal del que hemos hablado. ¿Qué es lo que hace el personal que acude a estos centros? Pues bueno, fundamentalmente valorar a las personas sin hogar que tienen una adicción, hacer una valoración en el centro de acogida, hacer una intervención individual con ellas, una intervención individual que el primer paso es generar esa vinculación con la persona y empezar a trabajar la reducción de daño como base fundamental del trabajo. Se hace una coordinación, sirven de coordinación, porque hay mucha gente, hay algunas de las personas que pueden estar alojadas que sí que tienen centros de referencia de adicciones, pero bueno, pues que normalmente pues pueden tener dificultades, entonces ellos establecen esa coordinación para que se retomen los tratamientos, la transmisión de información sea mejor y los tratamientos se puedan llevar mucho mejor. Se hacen intervenciones grupales y lo que os comentaba, pues se hace el control de las salas de reducción de daño. La intervención en los centros se hace muchas veces, en el caso del centro de acogida de San Isidro y en el centro de Puerta Abierta, como son muy grandes y como tienen alojadas muchas personas, los propios profesionales de los centros de acogida establecen citas programadas con las personas que están allí alojadas para que puedan ser vistos. Se hace una consulta como la que se realizaría en un CAD y se dan una serie de indicaciones que se transmiten a los equipos de los centros de acogida para que se puedan seguir. Entre las novedades y entre las cosas que al principio costó un poquito de trabajo, pero se consiguió, fue que pudieran acceder a los sistemas informáticos de los centros de acogida para que esa transmisión de información y esas órdenes terapéuticas, por así decirlo, quedaran reflejadas y se pudieran transmitir de forma adecuada. Por supuesto, hay reuniones de coordinación con los profesionales de los centros de acogida para poder hacer este trabajo de la mejor manera posible. Hay una línea de actuación dirigida específicamente a las mujeres.
toda esta trayectoria de perspectiva, de introducir la perspectiva de género en todos nuestros tratamientos, bueno, pues también era muy importante introducirla en los centros de acogida de las personas sin hogar. Sabíamos que las mujeres que están en los centros de acogida, bueno, pues son otras de las grandes abandonadas probablemente, y más cuando tienen una adicción. Entonces se hizo un trabajo específico, bueno, pues para intentar captar a las mujeres que están alojadas en estos centros. Hemos hecho todo un programa de prevención de patología ginecológica que nos ha apoyado el Centro de Diagnóstico de Montesa de Madrid Salud, con lo cual ha sido bastante fácil de poder hacerlo. Y bueno, y lo último que hemos hecho ha sido, bueno, estamos haciendo un programa de competencias digitales para, bueno, pues para facilitar que las mujeres puedan tener acceso a otros servicios. Si hablamos de las salas de reducción de daños, que son salas dirigidas a la reducción del consumo de alcohol, estas salas están ubicadas en estos 4 centros de los que hemos hablado. Empezamos en el centro de Puerta Abierta y la última que se ha abierto ha sido la del centro de acogida de San Isidro. Se hace una intervención específica con aquellas personas que tienen una adicción al alcohol y que tienen un consumo, bueno, pues elevado de alcohol, que además interfiere, bueno, pues en toda su vida y en todas las actividades que hacen. Y va encaminado a reducir o minimizar esas consecuencias sobre su salud y sobre sus relaciones, tanto con la gente con la que conviven en el centro como con la comunidad. La actuación dentro de la sala de reducción de daño conlleva que hay que hacer una valoración clínica, una valoración médica, una valoración social de lo que la persona está consumiendo, de lo que está bebiendo y bueno, de lo que va a poder seguir bebiendo en la sala cuando ingrese en la sala. Se le da la información de toda la normativa, la persona tiene que estar de acuerdo, se firma un contrato terapéutico, quiero decir que es una actividad que está rigurosamente reglada y rigurosamente evaluada, porque cuando se inició en su momento, bueno, pues era algo bastante novedoso y que generaba bastantes conflictos. Como digo, se valora la cantidad de alcohol que puede tomar en la sala. En aquellos casos en los que la persona a lo mejor puede parecer que tiene una intoxicación grave, se hace una alcoholemia previa, una detección de alcohol en saliva para ver si puede entrar o no puede entrar en la sala, y se registra rigurosamente las unidades de alcohol que bebe la persona, y hay una serie de indicadores que se van recogiendo sobre el plan de tratamiento que esa persona tiene dentro de la sala. En la sala se hacen muchas actividades, muchas de ellas lúdicas, bueno, pues para fomentar evidentemente que la persona reduzca su consumo de alcohol. Se hacen sesiones de educación para la salud, de primeros auxilios. Hay asambleas de usuarios donde, bueno, pues también se van tratando las normas y consensuar, bueno, pues las decisiones que se van tomando, y fundamentalmente es un programa que va dirigido a mejorar la situación basal de la persona. Como os digo, hay algunos indicadores que se llevan estrictos para ver cómo, bueno, pues en lo mismo que decía Beatriz, de evaluar si estos programas realmente son beneficiosos. Pues bueno, pues entre ellos se ha visto que más del 80% de las personas disminuye al final la cantidad de alcohol que bebe, que hay una cosa muy importante, y es que cerca del 80% retoman aquellos seguimientos médicos o aquellos tratamientos médicos que por su situación previa tenían abandonados, o algo muy importante también, como que retoman una alimentación, y una alimentación básica que bueno, pues que es fundamental para que puedan encontrarse mejor.
Por daros algunos datos, a lo largo del 2022 se han visto cerca de 300 personas. Muchas de estas personas no tenían ningún contacto con ningún centro de adicciones, con lo cual era pues la primera vez que tenían un contacto para abordar las adicciones. Y lo que es más llamativo, o sea, tanto en la sala de reducción de alcohol como en la atención individual y en la atención en las consultas, casi el 48% de estas atenciones han sido a mujeres. Es decir, lo que se ha visto con este programa, que la atención en los centros de acogida favorece que la atención a las mujeres se pueda hacer. Esto era lo que os comentaba de las noticias que salieron cuando se abrieron las primeras salas. Y bueno, pues a modo de conclusión, lo que hemos visto es que la intervención en el medio donde residen las personas sin hogar facilita el acceso a personas que de otra forma no acudirían a un centro de atención a las adicciones, que el número de mujeres con adicción que se han beneficiado de este programa ha sido muy alto y sí que parece que es una fórmula pues para romper esa brecha de género de acceder a estas mujeres, que las salas de reducción de daño de consumo de alcohol ubicadas en los centros de acogida parece que son beneficiosas y mejoran la calidad de vida de las personas y la relación de las personas en su entorno y con la comunidad, y que la presencia de profesionales especializados de los centros de atención a las adicciones es una buena práctica en el tratamiento de personas sin hogar con adicción. Y espero no haberme pasado. Gracias, Ruth. Y bueno, por último, presentamos ahora al señor José Luis Martín Herrero, adjunto del CAD de Arganzuela, Instituto de Adicciones. Él es adjunto a dirección del CAD, es enfermero y máster en drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional en adicciones en 1998 en los programas de reducción del daño con metadona en Cruz Roja Española, conveniado por el Ayuntamiento de Madrid, y desde el 2004 pertenece al Ayuntamiento de Madrid en el CAD de Arganzuela, donde viene desarrollando su labor como enfermero, y desde 2020 como adjunto a dirección del CAD de Arganzuela. Gracias. Muchas gracias. Agradecer a la RIOS la invitación y a todos los presentes por la atención. Bueno, yo voy a hablar sobre la experiencia en la intervención a pacientes con prácticas en Chemsex. Y ya lo he fastidiado. No voy a hablar. A ver, ¿cuál es arriba? Ah, ¿es aquí? No, es este. Ah, este. Vale. Gracias, María. Vale, este fenómeno para nosotros apareció como nuevo en el año 2014, ¿no? Cuando empiezan a acudir pacientes a los centros diciendo que consumen sustancias que hasta el momento no habíamos escuchado ni hablar de ellas. Evidentemente vemos que hay es en un perfil de la población, todos son hombres, su gran mayoría homosexuales, que el consumo es en un ámbito sexualizado, que las sustancias tienen una nueva funcionalidad, es totalmente distinta, y nosotros teníamos inicialmente un abordaje clásico de los tratamientos, y ahí inicialmente tuvimos muy baja adherencia en los tratamientos. Sí es cierto que damos la alarma y bueno, pues es cierto que el Instituto de Adicciones rápidamente se pone en marcha y empieza a formarnos, a darnos formación específica, empezamos a comprender más el problema, a profundizar más, a hacer el enfoque multidisciplinar que siempre hacemos, con valoraciones mucho más amplias, colaborando con el tercer sector. Hacemos también grupos específicos de Chemsex, hacemos ya un abordaje íntegro de este fenómeno, lo cual incluyendo una línea de reducción del daño y riesgos, y no siempre orientándonos a la abstinencia, ¿no? Esto, a día de hoy, lo que nos ha facilitado es una alta adherencia en el tratamiento.
Evidentemente, este fenómeno nos pilla, como he dicho, de nuevas. Hay dos sustancias nuevas que entran en juego. Nos llama muchísimo la atención la vía de consumo, que vuelve con muchísima potencia la vía intravenosa, cosa que habíamos dejado prácticamente de ver. Hay mucha visibilidad de estas prácticas a través de las aplicaciones, menor conciencia de riesgo hacia las enfermedades de transmisión sexual. También es cierto que empieza a haber tratamientos mucho más efectivos frente al VIH, la hepatitis C, aparición de la PrEP y de la PEP. Luego, como características de las sustancias, pues los usuarios refieren, los pacientes, de sexo sexual incrementado, fuerte potencial adictivo, son policonsumidores de varias sustancias, también son más baratas muchas de ellas que la cocaína y el MDMA. Inicialmente buscan unos efectos en el consumo y los que ellos relatan es empatizar, desinhibición sexual, excitación sexual, aumento de la potencia sexual, analgesia para la realización de ciertas prácticas sexuales, la relajación del esfínter anal, son estimulantes muchas de ellas, por lo cual la estimulación. También este fenómeno incluye algo muy importante que inicialmente no dábamos con ello, pero son las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones favorecen el aumento del número de parejas con rapidez, con efectividad, y favorecen con menos esfuerzo el éxito del encuentro. Son mucho más visibles ciertos códigos, pues como puede ser el cerdeo, vicio, colocón, lo cual hay una mayor visibilización de ciertas prácticas y de ciertos fetiches, así como rápidamente acceden a hombres con los mismos intereses. Hacemos, como he dicho, un trabajo en red, nos coordinamos con asociaciones como puede ser Apoyo Positivo, Imagina Más, Energy Control o cualquier entidad LGTBI. Nos coordinamos con los servicios de infecciosas de Montesa, de Madrid Salud, de Sandoval. Hay convenios desde el Instituto de Adicciones con Apoyo Positivo, como son los talleres de ocio en fines de semana o el grupo de sexualidad y afectividad que se da en los CAF. Hay convenio del Instituto de Adicciones con ONGs, asociaciones, y se elaboró el programa Pausa, ¿no?, que sirve para la detección y la captación proactiva y derivar aquellos casos a los CAF. Fundamental, crear una buena relación terapéutica. Ya estos pacientes vienen estigmatizados, pues por ser gays, por tener el VIH, por el tipo de sexualidad que tienen, por la homofobia interiorizada, y ahora ya también se les añade por tener una adicción, por lo cual es importante crear una buena relación terapéutica y que no se sientan juzgados. Tenemos dos líneas de actuación, si bien antes esto era una línea unidireccional, por decirlo de alguna manera, de la reducción del daño orientado a la abstinencia, ahora es bidireccional. Vamos a trabajar siempre las dos líneas, ¿no? La reducción del daño como un objetivo de programa o como un paso previo al orientado a la abstinencia, pero también a aquellos que vienen con un objetivo de estar orientados a la abstinencia, hay que trabajar la reducción del daño porque las recaídas son frecuentes y las conductas que adoptan son bastante graves. Entonces es importante trabajar ambas. Como valoración, bueno, pues empezamos por el área de consumo, ¿no? Es importante establecer que si hay antecedentes previos de consumo, cómo empieza y quién introduce las sustancias. Vemos que un detonante frecuente es la ruptura de pareja o iniciar relaciones de pareja con personas que ya son consumidoras. Valorar antecedentes traumáticos o hechos relevantes en su biografía previos. Valorar la sensación de pertenencia a grupo de iguales. Esto es muy potente, es muy fuerte. Muchos de ellos están inmersos en este fenómeno porque se sienten bien, se sienten a gusto entre iguales, sin tener que dar explicaciones y compartiendo una misma actividad, ¿no? También cumplir fantasías sexuales y fetiches, los efectos que buscan en el consumo. Sobre las sustancias de consumo, pues valorar, ¿no?, las pasadas y las actuales. Muchos generalmente inician con una sustancia, pero en poco tiempo vemos un deslizamiento al policonsumo con mezcla de varias sustancias, desde mefedrona, metanfetamina, GHB, ketamina, popper, Viagra, o sea, hay un policonsumo de sustancias tremendo. La vía de consumo inicial y la actual, igualmente, inicio de consumo por vía esnifada y en poquito tiempo a muchas sustancias
como puede ser mefedrona o metanfetamina, vemos la vía intravenosa. ¿Cuál es la dosis habitual de consumo? La frecuencia inicial del consumo generalmente no empiezan consumiendo todas las semanas o varios días en semana, sino que empiezan una vez al mes, una vez cada 3 meses, pero en poco tiempo sí vemos las características de estas sustancias, el fuerte potencial que tienen y acaban consumiendo rápidamente en unas frecuencias semanales o de varios días en semana, lo cual nos establece la pérdida de control sobre la sustancia rápidamente. Con esto quiero decir que no toda la gente que practica Kensex tiene un problema de adicción, pero que sí toda la gente que nos viene a los CAT tiene un trastorno por uso de sustancias de leve a grave. Valorar quién facilita la sustancia, si son camellos, si es a través de amigos, si es a través de la pareja, si es a través de las sesiones. Las sesiones muchas veces se convierten en ese sitio donde ir a comprar la sustancia. Sobredosis e intoxicaciones que son bastante frecuentes, sobre todo relacionadas con el GHB y el uso de benzodiazepinas. Sobre las sustancias, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, pues establecer en la reducción del daño, ¿no? Pues establecer qué drogas consumir, qué tipos de drogas, establecer unos límites, unas dosis que sean seguras para ellos, trabajar con ellos los riesgos asociados del policonsumo, que comprendan cómo funcionan las sustancias y qué es lo que están haciendo, ¿no? E informarles de las interacciones farmacológicas de esas sustancias con los fármacos que pueden estar tomando o entre las distintas drogas que consumen. Sobre la vía de consumo vamos a favorecer el cambio a una vía mucho menos lesiva, que como por ejemplo puede ser la esnifada, informar sobre los riesgos asociados a cada vía si deciden no cambiar de vía, y enseñanza de técnica correcta de venopunción, ya que cuando nos vienen los pacientes con consumos por vía intravenosa es muy difícil cambiarles a otra vía de consumo. Entonces hay que enseñarles correctamente a usar la vía intravenosa. Valorar los vehículos en el consumo, ¿no? Si hay una inducción previa por el consumo de otra sustancia, si es a través de un visionado previo de pornografía, pero sobre todo incidir en las aplicaciones y el teléfono móvil. Es la mayor herramienta que da acceso a este fenómeno, ¿no? También valorar si ya acuden, ¿no?, por una sintomatología más intensa de deseo de consumo o deseo sexual, y también la prostitución. La prostitución es un gran vehículo en este fenómeno, ya que muchos de ellos están ejerciendo la prostitución y para soportar esa situación de prostitución consumen sustancias o bien algún porcentaje por decirlo de alguna manera, el incentivo económico. No conocen otra forma de vida y evidentemente ganan bastante dinero, pero muchas veces se les paga más dinero si consumen con el cliente. ¿Cómo vamos a trabajar sobre las aplicaciones y el teléfono? Bueno, se les recomienda, pues en función de cómo sea el perfil, ¿no?, desde desinstalar aplicaciones y recomendar el uso de un PIN parental por otra persona para que no puedan volver a descargarse esas aplicaciones. Casos más graves, hemos llegado a recomendar los teléfonos sin conexión a Internet, el teléfono de toda la vida antiguo, que nadie lo quiere utilizar. Valorar la instalación de aplicaciones, ¿no?, adecuadas, limitar el uso, es decir, las aplicaciones han llegado a nuestras vidas, no podemos decir que no existen y es un vehículo que van a seguir utilizando, pero bueno, pues trabajamos con ellos, ¿no?, qué aplicaciones son más adecuadas, establecer un perfil que sea seguro, ¿no?, pues desde no consumidores, no chills, no drogas, bueno, que se protejan un poco, ¿no?, y la realización de agendas de contactos sexuales que sean no consumidores y que sean protectores para ellos. Frente a las sesiones, bueno, pues hay que hablar a través de dónde, ¿no?, o con quién busca las sesiones, si es a través de las aplicaciones, si es a través de WhatsApps, parejas, amigos, dónde realizan las sesiones, si es en casa, en una casa particular, en otros domicilios, hoteles, saunas, si la frecuencia y duración de las mismas, si son contactos con una persona, de uno en uno o con muchas personas, ¿no?, con varias personas. ¿Qué intervención? Bueno, pues vamos a intentar establecer en una reducción del daño, establecer una frecuencia o qué frecuencia para ellos sería la ideal de hacer este tipo de sesiones, establecer una duración, es decir, 72 horas no es algo normal, 36 tampoco. Entonces, bueno, vamos a ir reduciendo a algo para intentar ir reducir
daños y riesgos. ¿Dónde? Pues mejor que sea en una casa ajena que no sea en la propia. En la propia siempre va a ser mucho más difícil controlar la sesión que si va a otra casa de otra persona que le pueden poner un límite, ¿no?, para acabar. ¿Y con quién? Siempre sea mejor que sea con una persona que sea conocida, que le genere seguridad, a que sea con personas que no conoce. Intentamos siempre aumentar la conciencia, factores protectores, ¿no? Pues como por ejemplo, si estás de bajón, pues no acudas a una sesión porque te va a ser mucho más difícil controlar y vas a alargar mucho más la sesión. Animar a tomar decisiones propias y no sentirse presionado, ¿no? Y establecer un consentimiento sexual antes de realizar la sesión, estableciendo qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Vamos a actuar, bueno, y valorar las enfermedades físicas y la patología infecciosa que puedan presentar, ¿no? Cómo afecta el consumo a dichos procesos, valorar la presencia de patología infectocontagiosa vírica y secundaria mala técnica de venopunción, recoger episodios de enfermedades de transmisión sexual y tratamientos realizados y si realizan regularmente seguimientos de enfermedades de transmisión sexual. Sobre los tratamientos, pues si están tomando el tratamiento antirretroviral, si tienen adherencia a él, si lo toman todos los días, si acuden a las sesiones, se lo lleven encima. Si tienen hepatitis C, si hacen seguimiento, si han realizado el tratamiento o lo realizan adecuadamente. Valorar tratamientos de otros profesionales. Muchas veces estos pacientes acuden a atención primaria no diciendo que tienen un trastorno por consumo de sustancias, sino que tienen ansiedad, si tienen, bueno, pues cualquier otro, y generalmente se les suelen poner benzodiazepinas. De ahí el riesgo muchas veces de esas intoxicaciones y sobredosis que tienen con el GHB. Si toman PrEP o PEP, ¿y cómo vamos a actuar sobre la patología infecciosa? Bueno, pues educación para la salud sobre mecanismos de transmisión y prevención del contagio, vacunación de aquellas a las que podemos abordar que existe vacuna para ellas, pruebas de detección de forma habitual. Generalmente cada 3 meses les suelo hacer un barrido, un cribado de todas las enfermedades de transmisión sexual con exudados y serologías. Fomentar, ¿no?, la toma de conciencia y responsabilidad hacia las enfermedades de transmisión sexual y derivar a los recursos para empezar y a hospitales para empezar la PrEP o la PEP. Y algo muy importante, y eso todos los pacientes lo saben, ¿no?, atención de urgencia. Pueden acudir al CAF en cualquier momento por infecciones derivadas por mala técnica de venopunción para realizarles curas o en caso que no podamos nosotros derivarles a atención primaria o a urgencias, o bien para solicitarnos volantes para acudir a Montesa o solicitar una cita con Montesa para descartar enfermedades de transmisión sexual o administrar tratamientos. Valorar importante la psicopatología, ¿no? Valorar y diagnosticar, tratar la patología psiquiátrica o patología asociada o dual. Valorar los tratamientos con menos interacciones que tengan con las drogas que consumen y con el tratamiento antirretroviral. Tratar el craving intenso y el síndrome de abstinencia generalmente que se manifiesta por ansiedad o bajo estado de ánimo o tristeza. Generalmente se suele asociar el tratamiento con anticomiciales, neurolépticos, y hay que tener especial precaución con las benzodiazepinas, por lo dicho, ¿no?, por el policonsumo que existe y el consumo con el GHB. Y sobre todo, atención de urgencia ante descompensación psicopatológica o ideación autolítica. Esto igualmente, acuden al CAF ante cualquier situación, así, sin necesidad de tener una cita previa con nosotros. Valorar importante las relaciones sexuales, ¿no? Valorar si hace uso de los métodos eficaces de protección, qué rol sexual tienen, ya que muchos de ellos para adoptar otro rol sexual necesitan de las sustancias. Si el consumo está asociado a algunas prácticas sexuales concretas, muchos de ellos, pues porque son anestésicos, realizan ciertas prácticas sexuales como puede ser el fisting. Valorar la pérdida de interés por las relaciones sexuales sin drogas y solo sexo en sesiones con drogas o sesiones sin sexo. Es decir, para nosotros ya este es el exponente más grave, cuando tenemos a gente que ya, aunque están en un entorno sexualizado, ya no hay relaciones sexuales, ya es el consumo, ya es la sustancia la que es más fuerte, ¿no? Valorar la hipersexualidad o el trastorno al sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a actuar sobre la adicción al sexo? El manejo de la hipersexualidad,
Realizar una biografía sexual y renaturalizar las relaciones sexuales es uno de los grandes objetivos que tenemos, que vuelvan a disfrutar de relaciones sexuales como eran previas al consumo, satisfactorias, sanas. Trabajar sobre las prácticas sexuales, pues indagar si esas prácticas sexuales que ellos tienen sin drogas son satisfactorias, animar a buscar su propia estrategia para reducir riesgos, ¿no? Y las que se adapten a sus posibilidades de cambio. Muchos de ellos no quieren utilizar preservativo, pero bueno, se les anima a que, bueno, pues pacten, ¿no? Que no se eyacule en el recto, que no se eyacule en la boca. Sobre la sexualidad, reorientar a la búsqueda del placer de forma no inmediata. Las aplicaciones favorecen todo lo contrario, y lo que queremos es que intente buscarla de otra forma, ¿no? El taller de sexualidad de apoyo positivo es muy bien porque comprende que la sexualidad no es algo que solamente que sea la penetración, sino que comprende un mayor amplio espectro, ¿no? Sobre sexo y drogas, desmitificar este binomio, la afectación que existe sobre la respuesta sexual humana con el consumo, es decir, no es normal estar 24, 48 horas en esta situación con la modulación que hacen con las sustancias, sino que la respuesta sexual humana tiene pues una fase de excitación, una fase de meseta y una fase de resolución, y que comprendan que es así y trabajar para que sea así. Valorar antecedentes familiares, ¿no? Pues si hay un consumo previo de sustancias por algún miembro familiar, si existen enfermedades y esta presencia o ausencia de enfermedades, o si han existido bajas en el ámbito familiar y si suponen una carga para la persona. Muchas veces estas presiones suponen como un detonante también hacia el consumo, ¿no? Valorar las relaciones familiares si son conocedoras de su orientación sexual y si son conocedoras del problema del consumo. Si son conocedores del problema del consumo, nos sirven de apoyo en el tratamiento, nos pueden servir de apoyo. Importante, la historia vital, ¿no? Vemos que pues, traumas a lo largo de la infancia, como el bullying, abusos, hay que profundizar en esas vivencias, ver cómo las solucionaron, cómo las manejaron y averiguar y entender muchas veces por qué se producen. Es importante valorar la violencia sufrida. La violencia de odio es la más prevalente, con un 30% de las personas han sufrido, de nuestros pacientes, violencia de odio, un 14% sufrido violencia intrafamiliar, 12% violencia en la pareja, un 11% violencia sexual, y se encontró que en un 27% de los casos habían sufrido algún tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia. Cada caso es distinto, pero muchos comparten elementos comunes. Las carencias afectivas de larga evolución, falta de apoyos imprescindibles, el sentimiento satisfactorio de pertenencia de grupo. Muchas veces el chemsex es un síntoma o un problema que ya existe de base y que son personas que tienen una mayor vulnerabilidad a la búsqueda del placer inmediato. Desde el área psicológica, estos son los objetivos tradicionales, ¿no? Como puede ser aumentar la autoestima, el autoconcepto, la asertividad, manejos de estado de ansiedad, depresión y psicopatología, la búsqueda de objetivos propios, la prevención de recaídas, pero si bien también hay unos objetivos específicos en este área a trabajar, ¿no? Como puede ser la homofobia interiorizada, trabajar la necesidad de pertenencia a grupo, búsqueda de relaciones afectivas sexuales fuera del chemsex. Se ve con bastante frecuencia, ¿no? Las relaciones de pareja, la disociación afectivo-sexual. Tienen parejas, pero luego no mantienen relación sexual con su pareja, sino que las buscan fuera de la pareja. Desde el área socioocupacional, bueno, pues y sobre todo a raíz de la pandemia, hemos visto cómo ha aumentado, ¿no? Significativamente los pacientes que nos acuden, ¿no? Con denuncias por un delito contra la salud pública, ¿no? Entonces también vemos que hay personas con problemas laborales, que hay disminución de los ingresos económicos, con problemas judiciales, con problemas familiares, pareja, amigos y en el ocio, ¿no? A nivel del empleo laboral, bueno, pues orientación laboral se les ofrece, la identificación de necesidades, diseño de un itinerario formativo, derivación al servicio de orientación laboral SOL, a los talleres de capacitación o prelaboral. En los casos en los que hay una disminución del nivel económico importante, pues porque han perdido el empleo, porque no tienen prestaciones, valorar ayudas y asesoramiento a la gestión de esas ayudas. En la situación judicial, bueno, pues colaboración con la policía municipal, ¿no?
valorando delitos de odio o situaciones de violencia sufrida y dirección a recursos específicos como es el SAGIAD, ¿no? Con la José familia. Luis, habría que ir cerrando ya porque vamos sí, muy pasados de esta tiempo. está ya la última. Venga. Se ponen de manifiesto, ¿no? Pues estructuras a veces previas negativas, la violencia intrafamiliar, dificultad por parte de la familia a aceptar la situación del paciente y darle ayuda. Y entonces también se les ofrece desde los CAD atención a las familias y también derivación a FERMAT para la atención psicológica específica para familiares. El ocio a través de sesiones grupales de terapia ocupacional, también derivación a ONGs con actividades de ocio los fines de semana y espacios de ocio, y un itinerario de ocio elegido por la persona. Y a la población extranjera es importante darle una gran cobertura porque las situaciones de irregularidad impiden muchas veces el acceso al Sistema Nacional de Salud, acceso al empleo, a la explotación y a la prostitución, por lo cual es importante tenerlo en cuenta y darle una mayor cobertura. Esto lo vamos a hacer a través de las citas, del grupo de Chensex que tenemos específico en los CAD, cuyo 4 bloques importantes es la toma de conciencia y significado de la adicción, cómo funciona, la toma de conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual, trabajar la sexualidad y la afectividad, la motivación para el cambio y la prevención de recaídas. Todo esto, como he dicho, a nivel ambulatorio y en los casos más graves, pues podríamos derivar a recursos o residenciales o también colaboración con ONGs y demás. Y bueno, pues seguimos trabajando en un proceso continuo para dar cobertura. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos ya bastante retrasados, pero como siempre es importante, veo muchas manos ahí que empiezan a levantarse. Vale, intentaremos darle vida a esto. Vale, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Riot por el espacio y a todos porque podamos compartir todo lo de hoy, ¿no? Porque ya desde la mañana que nos decían que esto vuelve o que está en todas partes, que está cambiando, que nos influye a todos. Y bueno, desde esto más general, yo no puedo por más que felicitaros, de verdad, a esta mesa. O sea, mira, felicitaros porque es una mesa brillante. O sea, alguien puede decir, bueno, es que es brillante. O sea, habéis expuesto de una manera exhaustiva y todo lo que se está haciendo y a la vez, bueno, la verdad, muy bien, habéis escogido muy bien los temas, con una gran profesionalidad. Bueno, Beatriz, de verdad, yo no te conocía, te felicito porque, bueno, siempre hay liderazgo, no solo el tuyo, diferentes liderazgos, de verdad. A ver, es que, os pongo el énfasis en esto porque necesitamos esto. O sea, a ver, se nos ha hecho los dientes largos a todos, también a Cataluña. Porque el tema, tal como nos explicaban por la mañana antes de esta mesa, pues es que esto requiere de un modelo de drogodependencias y otras adicciones sin sustancia, comportamentales, y evidentemente, comentábamos antes de la mesa con Beatriz, pues como lo estáis exponiendo, con profesionalidad, con procesos, con indicadores, con impacto, y tenemos que demostrar que todo esto es así, porque si no, no vamos a conseguir recursos y, por tanto, ni vamos a mantener los que tenemos, que en algunos casos se nos reducen, y tampoco vamos a poner de nuevos y los cambiantes que necesitamos. Por tanto, necesitamos de verdad, o sea, yo sabía que estabais haciendo, pues evidentemente, todo lo que se está haciendo en Madrid, pero lo habéis puesto de una manera que pues os tengo que felicitar, no puedo hacer otra. Lo siento por a quien no le guste que felicite, pero os tengo que felicitar. Y después un poco también por decir, o sea, hay 3 puntos que nos doy, ya termino. Hablar más de la relación público-privada, qué herramientas tenemos, tema de los salarios de los profesionales, esta fragmentación y dónde ponemos el qué de la cosa. Vosotros, está Ayuntamiento de Madrid, en Cataluña estamos viendo también hay cambios, en salud, servicios sociales, todos son temas que también nos interesan y nada más, solo que es una red muy madura, estoy viendo, creo que es importantísima para la especialidad y el modelo, como decía, y también que es nuestra responsabilidad, también la nuestra, la del tercer sector social
y que hemos de hacerlo entre todos y día a día. Un poco más familias, también me ha faltado un poco, y voluntariado. Pero muy bien, gracias. Gracias. Feli. Seré rápida, ¿eh? También felicitaros porque yo conocía cosas sueltas, pero no conocía la globalidad y cómo lo habéis expuesto. O sea, realmente me ha impactado. Y si tuviera que preguntar por algo, que seguramente me lo explicaríais si os preguntara, pues sería por la red sobre todo de vivienda, como las personas que tenemos en calle, qué conexión tenemos con todo lo que es la red de vivienda social que puede haber. Si hay housing fair, si no hay, y cómo lo estáis llevando a cabo. Pero realmente, bueno, os felicito por la labor que habéis hecho y por la adaptabilidad constante que estáis haciendo en las necesidades que detectáis en Madrid, porque eso no se da tampoco en muchas de las autonomías ni en muchos de los municipios en los que estamos trabajando. Gracias, Feli. Quetzali tiene la mano levantada y por allá otra. Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Bueno, felicidades sobre todo por la coordinación, porque me imagino que eso ha de ser sumamente complicado. Pero a mí me quedó una duda porque se habló de todo este gran esfuerzo y se habla de personas en situación de calle, de personas de esta perspectiva de género, pero ¿en dónde o cómo se aborda a la población LGTB? Por ejemplo, cuando hablan de personas en situación de calle, lo separan por sexo, o sea, como que no lo tocaron, no lo mencionaron, pero supongo que lo abordan porque no los pueden hacer a un lado. Entonces, ahí me quedo, esa sería mi duda, ¿no? ¿Por qué no se mencionaron? Es que ha habido varias cosas. Sí, estoy memorizando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo que nos habéis comentado. Yo pienso que el secreto de la red es hablar mucho con las organizaciones sociales y con las organizaciones vecinales, con las entidades, etcétera, etcétera. Yo creo que adaptarnos a lo que nos dicen y adaptar a los equipos a las nuevas realidades es un poco el secreto de tener una red que es dificilísima de coordinar y que a veces nos desespera, pero es el éxito. Porque si tú tienes una red coordinada, consigues sinergias, sabe todo el mundo lo que tiene que hacer y lo que puede hacer y la especialidad que tiene para poder conseguir que las personas usuarias no se vuelvan locas y vean un bloque, que eso es lo más importante. Y luego lo más importante también es las coordinaciones con las áreas. Lo que hablabas del área de servicios sociales, para nosotros, lo decía Ruth, siempre ha sido muy importante esa colaboración que hemos tenido, hasta tal punto que tenemos incluso cierta discriminación positiva a la hora de poder acceder pacientes nuestros que están bien a los recursos de la red de atención sin hogar, que se está también modificando. Hay un plan nuevo, un plan nuevo que ha hecho la red de atención sin hogar, donde se incluye el Housing First, el Housing Led y demás, ¿no? Ruth se reúne prácticamente todas las semanas con la persona que coordina la red de atención sin hogar y bueno, añade tú lo que… A ver, es verdad que la red de atención a personas sin hogar del ayuntamiento probablemente en sí misma es muy potente. O sea, hace poquito nos daban los datos de la campaña de invierno y no sé si fueron 2.000 personas, más de 2.000 personas las que se han alojado en la campaña de frío de este año. Entonces es verdad que ellos pues contemplan el Housing Led, Housing First, para las mujeres un programa que se denomina No sé con NAI. Es decir, que ellos tienen una red que intenta ser lo más extensa también posible. Como nuestra colaboración con ellos es muy antigua, porque bueno, dentro de las personas que son sin hogar, la proporción de personas que son adictas es muy alta y aunque no hay datos,
claros, pero se supone que más del 50% de las personas que están en situación de calle o tienen una adicción previa o la generan. Bueno, pues una de las cosas, por eso uno de los grupos del Foro Técnico de Adicciones precisamente es el grupo de personas sin hogar. Entonces tenemos objetivos de tratamiento conjuntos. Entre esos objetivos está que nosotros, cuando ellos solicitan tratamiento para una persona que es sin hogar, para nosotros es una prioridad, y cuando nosotros tenemos personas sin hogar en tratamiento, pues bueno, de alguna manera se intenta hacer esa discriminación positiva para esas personas. Es decir, con la red de sin hogar, el que sea una persona adicta nunca ha sido un problema para que puedan ingresar en sus recursos, nunca. Y de hecho, bueno, pues La Rosa, por ejemplo, es un centro de baja exigencia donde nosotros tenemos, vamos, en Puerta Abierta, en La Rosa, perdón, y en el centro de acogida de San Isidro, donde la unidad móvil Madroño nuestro es que está en su puerta, precisamente para atender a todas aquellas personas que están consumiendo y que están dentro de sus centros alojados. O sea que es verdad que esa relación con las redes sin hogar ha sido siempre buena. Ellos ahora están trabajando la salida de sus recursos hacia la red normalizada para que no sean un recurso finalista, que yo creo que es su gran cambio, que es el mismo que estamos haciendo nosotros también con servicios sociales del ayuntamiento. Yo creo que una de nuestras ventajas es que formamos parte del ayuntamiento, que es una red local, y tiene sus inconvenientes, como señalaba Beatriz, pero claro, también tiene sus ventajas. Con respecto a la pregunta Tienes que encender el micrófono. Con respecto a la pregunta de nosotros, no separamos por género ni por colectivo a nadie. Lo que hemos explicado es que en personas usuarias de Kensex se da un tipo de consumo y de intervención que, como ha explicado José Luis, tiene que ser específica. Entonces, nosotros no separamos a nadie, sino que ese programa es específico por todas las características que tienen las personas, no todas las personas usuarias de Kensex, pero sí algunas que tienen problemas de adicciones. Pero no tenemos programas específicos por, ni mucho menos, orientación sexual. Vale, y creo que por allá había una última pregunta. Vale. Hola, buenos días, mi nombre es Fabián. En primer lugar, felicitarlos. Así en silencio decíamos, ¿es cierto esto que se está contando? Es decir, escuchar el Estado, cómo trabajan unidos en red, con una construcción social, con una habilidad social, la verdad, es felicitarlos. Me quedó, no para responder, ¿no? Pero cuando hablabas de las estadísticas del 97 y la actual de la heroína, cómo empieza a haber una lectura de otras drogas. También me quedó la otra parte de género, cuando hablaban que se le daba cursos de artes marciales o algo de eso, donde hay una polémica muy grande en este momento en la Argentina, porque dice que el Estado, al no dar respuesta, lo que da es cursos de... Hay mucha discusión con esto, la propuesta de las pistolas Taser, el gas pimienta, donde hay mucha discusión, pero más que nada felicitarlos y les vuelvo a decir, decíamos acá, ¿será cierto? Gracias. Vale, muchas gracias. Vale, estamos... Okay. Sí. Hola, muchas gracias. Pues yo quiero felicitar al Ayuntamiento y a las personas que lo representan aquí hoy, al Instituto de Adicciones, pero también a las personas que han organizado que una cosa vaya después de la otra, porque hemos tenido unas ponencias anteriores con todos los retos globales que nos acechan y todos los desafíos a los que vamos a tener que hacer frente. Da un poco de miedo, hay que enfrentarlos naturalmente, pero dan miedo, tal y como nos han sido contados, pero es que además después parece que aparece el Instituto de Adicciones para darnos la solución, es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos estos retos? Pues con la pragmática que se ha representado aquí, quizás que es la respuesta, el nivel local. El nivel local,
bueno, quizá el Ayuntamiento de Madrid es algo más que es un ayuntamiento muy grande y muy potente, que quizá no todos los municipios tengan las mismas posibilidades, pero desde luego parece que es la respuesta. Y quizá las cosas y las posibles soluciones tienen que ir por ahí. Por supuesto, siempre coordinados a todos los niveles y con las entidades sociales, pero lo local parece que es donde el nivel donde mejores soluciones y más prácticas encontramos, ¿no? Pero además de felicitar, yo quería hacer una pregunta a José Luis, si puede ser. Sí. Has hablado de el significado de la sexualidad y cómo, bueno, cómo estudiáis, cómo puede influir los antecedentes, etcétera. Y no sé si en ese camino de lo que has comentado, incluso personas que no habían tenido relaciones y solo las tienen a través del chemsex, quería preguntarte algo que es un interés personal, pero ¿tenéis evidencia o habéis notado o tenéis alguna noticia o algún estudio de, entre otras personas, no solo, pero de la incidencia de la asexualidad, de personas que se autoidentifican como asexuales y que practican el chemsex? Gracias. A ver, de los que yo he visto y atendido, ninguno. ¿Vale? Casi todos son sexualmente activos en un porcentaje elevadísimo. Sí, por ejemplo, tengo un caso, y es el primero que tengo, de una persona que ha estado casada heterosexual. Bueno, no era heterosexual, era homosexual. Pero desde que se divorcia, solamente mantiene relaciones sexuales con hombres con consumo. Esto le ha llevado pues, a infección por VIH que desconoce la familia sigue desconociendo su condición sexual y no conoce otras relaciones sexuales que son las que él quiere tener si no son con consumo. Pero asexual, ninguno. Muchas gracias. Vale, pues les damos las gracias, muchas gracias a Beatriz y a todo el equipo del Instituto de Adicciones por acompañarnos y por acercarnos a la red de adicciones de esta ciudad. Ahora llega la hora del almuerzo. Tenemos planificado volver aquí sobre las 4 de la tarde y para las personas que nos siguen por Zoom, recordarles que la sesión de la tarde está en un link diferente al que accedieron para esta primera jornada y podrán obtenerlo entrando en la sección de inscripciones del campus virtual. Para quienes nos acompañan de manera presencial, pues hay varios por ahí en el chat recomendaciones de bares, restaurantes que están por aquí para poder comer, ¿vale? Entonces nos vamos a comer y volvemos a la hora del almuerzo. Hasta luego.